Así que, bueno, es un placer presentar a Sebastián Ayala Ruano, quien además es el presidente del recientemente creado RCG Ecuador. Así que, Sebastián, te escuchamos. Hola con todos. Bueno, es un gusto estar aquí. A continuación les voy a presentar un proyecto en el que he tenido la oportunidad de trabajar. Este proyecto fue desarrollado por el Grupo de Química Computacional y Teórica de la Universidad Santa Fe de Quito, en Ecuador, y en alianza con el Laboratorio de Biotecnología Agrícola de Alimentos y con el Departamento de Tecnología de Plantas y Informática de la Universidad de Ghent. Entonces, para Sebastián, empezar, se te escucha muy bajito. ah, ahí ya se escucha mejor. No. Eh, Déjame ver si puedo cambiar Ok. la, la configuración. A ver, ahí quizás se escuche mejor. No. Ya, ahí le subí más al audio. Ahí se escucha Sí, mejor. ahora sí. Perfecto. Ya, perdón. Ya les comparto, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, para empezar, debemos considerar que las plantas están expuestas a un sinnúmero de estresores bióticos y abióticos, como infecciones de insectos, hongos, plantas y otros. A escala macroscópica, parece ser que las plantas no hacen nada para defenderse de estas amenazas. Sin embargo, si hacemos un zoom y vemos lo que está ocurriendo a escala celular y molecular, podríamos ver que están ocurriendo un sinnúmero de procesos metabólicos que hacen que estos organismos puedan combatir estas amenazas. En este contexto, una ruta muy importante en el sistema de defensa de las plantas es la vía de señalización del ácido jasmónico. En este gráfico se explica el sistema de inducción de genes de este compuesto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que cuando no hay amenazas externas, la biosíntesis de este compuesto es baja y por tanto las proteínas represoras JAS están unidas a los factores de transcripción MYC y por tanto no se producen estos genes. Sin embargo, cuando hay amenazas externas, la biosíntesis de este compuesto aumenta, este compuesto se une a las proteínas represoras JAS, lo lleva a un complejo de ubiquitinación y se degrada. Y por tanto, los factores de transcripción MYC pueden transcribir los genes relacionados con el sistema de defensa de las plantas. Entonces, es importante considerar que las proteínas JAS pertenecen a la familia TIFI2 de Arabidopsis thaliana, junto a las proteínas PIPO. Las 12 proteínas JAS poseen un dominio JAS con S, que es el encargado de mediar la interacción entre estas proteínas y el factor de transcripción MYC. Además, las proteínas PIPO tienen un dominio similar al JAS, pero no se ha reportado que estas proteínas PIPO puedan interactuar con los factores de transcripción MYC. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue comprender las interacciones moleculares de la familia de proteínas TIP2 con el factor de transcripción MYC3. Y esto se hizo con un enfoque de dinámica molecular y aprendizaje automático. Entonces aquí está la metodología que se realizó en esta investigación. Para esto se dividió en 3 etapas. En la primera etapa se obtuvieron los 14 modelos de las proteínas de la familia TP2 con el factor de transcripción MYC3. Para esto se utilizó un enfoque de modelado por homología, puesto que se tenía solamente información estructural de 2 de los complejos. Para eso se utilizó el software Swiss Modeler y también se utilizó el software Modeler para hacer el refinamiento de loops. Teniendo estos modelos, se realizó su validación, para lo que usamos 4 métricas. Utilizamos ProQ, ERRAT, SolveX y QMIN, que analizan diferentes aspectos del modelo. La segunda parte fue la realización de simulaciones de dinámica molecular. Realizamos 50 nanosegundos por cada uno de los 14 complejos y esto lo realizamos con el software GROMACS. Luego de esto realizamos el cálculo de la energía libre de unión para tener una idea de la afinidad entre las proteínas implicadas. El tercer paso, el tercer paso de esta investigación fue que probamos varios enfoques de aprendizaje supervisado para poder predecir los hotspots moleculares de la interacción de estas proteínas. Para esto utilizamos un set de entrenamiento de mutaciones reportadas en la literatura experimentales en el complejo JAS9-MYC3, en el que se reportaba la energía libre de unión después de realizar las mutaciones.
y además se asignaban estas mutaciones como deleterias o no deleterias. Probamos varios modelos y después utilizamos varias métricas para ver cuál es el mejor modelo y obtener nuestros resultados. Adicionalmente, utilizamos un enfoque experimental de GIS2Hybrid para validar nuestra hipótesis computacional. Con respecto a los resultados de la primera etapa, aquí están los 12 modelos generados de las proteínas JAS y aquí faltan los dos modelos de las proteínas tipo. En esta que la ivermectina también puede tener actividad antiviral ante la infección del SARS-CoV-2. El mecanismo por el cual ellos dan a entender o tratan de explicar el fenómeno es que la ivermectina está probablemente impidiendo la translocación de proteínas del coronavirus al interior del núcleo. Entonces nosotros en este estudio tratamos de dar a conocer o a entender o tratar de comprender cuál es el mecanismo por el cual pudiera estar ocurriendo este fenómeno. Primeramente realizamos un análisis del grado de similitud y conservación de las proteínas N y 6 del SARS-CoV-2. Para eso utilizamos varias secuencias de coronavirus que también afectan al ser humano. Primeramente para ello realizamos la búsqueda de secuencias NLS putativas en la nucleocápside, en la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2. Posteriormente realizamos un pequeño análisis de reconstrucción filogenética en cuanto para poder comprender el grado de similitud entre estas secuencias. Y posteriormente realizamos un alineamiento múltiple entre estas secuencias para poder ver el grado de conservación de las mismas. El análisis reveló que en un 94% aproximadamente la proteína de la nucleocápside de la SARS-CoV-2 y de la SARS-CoV presentan un alto grado de similitud. En cuanto a las secuencias NLS putativas, evidenció en regiones mediales y hacia las regiones C-terminales de la proteína N del SARS-CoV-2 la presencia de 3 tipos de secuencias NLS. Esto concuerda con ya observados anteriormente con proteínas N del virus SARS-CoV. En cuanto al alineamiento, se observa que la misma presenta una identidad del 90.5% y una similitud del 94.3% entre ambas secuencias, es decir, entre las secuencias del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV. Esto concuerda con otros estudios donde mencionan que existe una identidad de 90.52% aproximadamente. En cuanto a la proteína 6, es importante destacar que esta secuencia solo se encuentra en el genoma de estos dos virus. La identidad entre estas es del 66.7%, una similitud del 85.7%. Como se conoce que la proteína 6 tiene presenta un dominio transmembranoso, entonces realizamos un análisis del grado de presencia de residuos hidrofóbicos en las secuencias, ambas secuencias. Las mismas presentaron patrones similares, por lo que los residuos entre 1 a 44 aproximadamente se encuentran presentando residuos ricos en hidrofobicidad, por lo que probablemente son estas partes de la proteína las que estén dentro de la membrana. En cuanto al acoplamiento, realizamos un experimento de acoplamiento molecular. Para ello, primeramente realizamos el modelado de las proteínas virales mediante ITASER. El modelado de la importina alfa 2 realizamos por homología, por una secuencia, una estructura ya previamente presentadas en el PDB. En cuanto a la prueba de acoplamiento, realizamos utilizando estos software, realizamos un refinamiento y la identificación de los residuos activos y del dominio de acoplamiento realizamos mediante este software. El experimento reveló modelos
probables con energía de unión de entre menos 111 a menos 115 kilocalorías por mol, y una que es de la secuencia bipartita, una menos 74.5 kilocalorías por mol. La observación tridimensional se puede revelar en la que estos fragmentos de proteínas virales, y así como el de la proteína 6, tiene una mayor afinidad por los dominios de armadillo 2 a 4. Para poder realizar una comparación, realizamos un análisis de docking molecular entre las moléculas de la ivermectina y las importinas. Para ello utilizamos estos software, realizamos un refinamiento del mismo también, y el análisis reveló que la energía de unión entre la ivermectina y la importina alfa 1 presenta una energía de menos 9.1 kilocalorías por mol. Los residuos activos se encuentran específicamente en las regiones 2 a 4, y algunas que se encuentran en el dominio de armadillo 5. También para el análisis de acoplamiento entre la ivermectina y las importinas alfa 2, se evidencia una energía de menos 9.5 kilocalorías por mol. Los residuos activos presentes en la misma también se encuentran distribuidos entre la región 2 a 4 del armadillo y algunas presentes en el armadillo 5. Una comparación. Estamos en tiempo, ¿eh? Okay, ya terminó. Una comparación entre los residuos activos reveló que los residuos activos de los fragmentos NLS de la proteína N en la importina alfa 1 evidencia que comparten entre un 45 a 75%, y en cuanto a la proteína 6, un 88.9% con la ivermectina. Este estudio revela el sitio de mayor afinidad que presenta la ivermectina y estas proteínas virales, que son los armadillos 2 a 4 y algunos residuos del armadillo 5. Yang y colaboradores ya describieron también que probablemente esté ocurriendo una perturbación de la estructura tridimensional de la importina. Probablemente también esté ocurriendo una competencia por estos sitios activos y estos dominios. Muchas gracias. Esto es un análisis preliminar. Estamos llevando a cabo también la simulación de dinámica molecular con resultados favorables. Pero en este estudio no presento. Estamos pasados de tiempo, así que por favor las preguntas háganlas en el Q&A. Muy interesante, la verdad. Después te voy a hacer unas consultas, pero necesitamos pasar. Gracias por tu charla. Gracias. Mientras se conecta la próxima persona, por favor, sería Santiago Sastre. Por favor, comparte tu pantalla. Tenés que descompartir, Elio. Sí. Buenas, estoy acá. Sí. Bueno, ¿podés compartir tu pantalla? Ya puedo compartir, ya te confirmo. Sí, acá me deja. Perfecto. Bueno, el turno de Santiago Sastre. La dinámica es así. Yo en los 2 minutos te digo, quedan 2 minutos. Si te pasas de tiempo, no hay preguntas. ¿Sí? Bueno. Buenazo. Estamos. Bueno. Acá se ve bien, ¿no? Sí, creo que sí. Yo no veo... Está, bárbaro. Bueno, entonces, primero que nada me gustaría empezar agradeciendo a la organización por darme la oportunidad, digamos, de presentar mi charla, que trata un poco sobre la caracterización del mecanismo de una enzima antioxidante llamada la metionina sulfoxio-reductasa. Entonces, antes de empezar un poco con el trabajo en sí, quiero dar un poco de introducción de qué es esta enzima, digamos, y por qué es relevante. Entonces, comencemos con el contexto, por ejemplo, del patógeno. En este caso yo estudio la MSR de Mycobacterium tuberculosis. La estrategia que tiene el macrófago, digamos, para combatir, por ejemplo, a la micobacteria, es largarle una gran batería de antioxidantes generado por varias rutas bioquímicas.
buscando generar daño nitrooxidativo en varias biomoléculas, como proteínas. Principalmente este daño se centraliza en residuos de cisteína que forman sulfénicos, o residuos de metionina que se van a oxidar al isómero S o al isómero R, de lo que es la metioninsulfoxio. Bueno, estas enzimas lo que se encargan es de la reducción estereoespecífica de cada uno de estos. Yo lo que me centro es en la A, que es de lo que les voy a hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de esta enzima? Bueno, acá hay un pequeño alineamiento, digamos, y lo que vemos es que tiene una conservación muy fuerte a lo que es a nivel del sitio activo, principalmente de esta cisteína, que es la cisteína nucleofílica, la que va, digamos, a hacer la reducción de la metionina, 2 tirosinas y un ácido glutámico. Después también vemos bastante conservada una segunda cisteína, que yo le voy a llamar la cisteína resolutiva. Estos van a ser los 4 principales agentes que van a estar involucrados en la reducción de la metionina oxidada. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Bueno, una vez que se forma el complejo de Michaelis, hay una serie de pasos que ya los voy a describir, hasta llegar a una etapa de disulfuro, que luego va a ser reducido por tiorredoxina, y después todo un sistema, digamos, celular ya bastante caracterizado. ¿Y cómo es el paso a paso? Bueno, en primer lugar tenemos el complejo de Michaelis. Acá el cursor se ve, ¿no? Yo no... Bien, gracias. En primer lugar tenemos el complejo de Michaelis, que va a dar lugar a un ataque nucleofílico de la cisteína hacia la metioninsulfoxio, para generar un primer intermediario sulfurano. Luego, digamos, gracias a una transferencia protónica por una de las tirosinas, se va a liberar una molécula de agua y se genera un segundo intermediario, un catión sulfonio. Y finalmente, una molécula de agua va a atacar este centro y va a generar el sulfénico. Esas son las 4 etapas que nosotros estamos interesados en caracterizar. Este es un mecanismo, digamos, planteado. Entonces, lo primero fue tener claro cuáles son las propiedades que presenta la enzima libre, digamos, y el complejo de Michaelis. Para eso, lo que vimos fue, bueno, hicimos una dinámica molecular y vemos cómo es la flexibilidad, si hay algún cambio a nivel de flexibilidad. Y lo que vemos es que sí, que el complejo de Michaelis, sobre todo en esta región donde hay varios residuos importantes, como las tirosinas, se flexibiliza. Lo segundo es que para el mecanismo está planteado que hay un ácido glutámico, es decir, que hay un glutamato que debería estar neutro. Entonces lo que hicimos fue unas titulaciones computacionales, con lo que se llama simulaciones a pH constante, para determinar ese pKa. Y lo que vemos es que, digamos, ya en ausencia de sustrato vamos a tener una fracción alta de glutámico, y en presencia de sustrato, a pH 7 va a estar prácticamente todo neutro. Es decir, tiene sentido pensarlo como neutro para la catálisis. Después lo que quisimos ver es si el complejo de Michaelis es más estable que la proteína con el producto, y que es un poco estas gráficas de delta G de binding, y vimos que sí. Entonces todo esto nos fue validando para lo que son los estudios de la parte de reacción, del mecanismo. Y voy a empezar con la primera etapa. Para eso lo que hicimos fue determinar el perfil de energía en libre con lo que es umbrella sampling. Entonces, el mecanismo lo tenemos acá en esta peliculita, yo les voy explicando. La gráfica de acá, además de la izquierda, es el perfil de energía, digamos. Cómo va avanzando a lo largo de una coordenada de reacción que nosotros definimos como el ataque de la cisteína nucleofílica sobre la metionina oxidada, y el estiramiento del enlace azufre-oxígeno, que son esos parámetros geométricos importantes los que tenemos acá. En este caso, en negro lo que tenemos es el estiramiento del azufre-oxígeno, en rojo cómo se acercan los azufres, y estas dos gráficas corresponden para las 2 transferencias protónicas. La primera, la del ácido glutámico, y la segunda, la de la tirosina. Si vemos la gráfica de la izquierda, la de la energía, lo que vamos a ver es que la energía sube, 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 hasta más o menos esta altura, que es unos menos 0,7. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta altura? Ocurre la transferencia protónica, voy a ir un poco antes, ocurre la transferencia protónica de lo que es el ácido glutámico a la metioninsulfoxio. Es acá. Y ahí la energía se estabiliza. Esto lo que vendría a ser es el intermediario sulfurano. Nosotros quisimos ver si esto realmente era un intermediario, pero la realidad es que siempre caía a reactivos. Así que realmente ese intermediario propuesto no lo es tal. Luego lo que vimos es que hay una segunda subida de energía,
que es la segunda transferencia, y ahí sí se llega al sulfonio, que este sí es un verdadero intermediario. Entonces nos propusimos caracterizarlo. Cuando caracterizamos, de nuevo lo que vimos a nivel de flexibilidad es que era más parecido a la enzima libre, y sobre todo lo que vimos de interesante es que se formaba en el sitio activo esta cadena de aguas. Digamos, estas son las distribuciones radiales y lo que nos dice es un ordenamiento de aguas. Entonces planteamos que esta histidina podría estar de alguna forma con un rol de ácido base que permita la formación de un OH en esta posición, un mejor nucleófilo, para que forme ese sulfénico. Entonces, en este caso, de nuevo, lo que hicimos fue un umbrella sampling, para sacar, en este caso no el perfil, la superficie de energía libre, solo que en 2 dimensiones. ¿Por qué en 2 dimensiones? Porque en una dimensión vemos el ataque del oxígeno sobre este centro, y en la otra dimensión lo que vemos es el ácido base. Y logramos caracterizar bastante bien la reacción, digamos, vemos un punto de silla, que corresponde a, bueno, básicamente al ataque bastante acoplado a estas 2 transferencias. Logramos llegar al sulfénico, que es bastante más estable que el catión sulfonio, y sobre todo vemos que la reacción tiene una barrera, digamos, bastante más baja del paso anterior, que si el paso anterior era más o menos 10, 11 kilocalorías, este paso es de 6. Eso es consistente con los resultados preliminares que ya teníamos y con lo que esperábamos, digamos. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con esa histidina? Yo hoy no la mencioné, no dije que era un residuo conservado. Eso fue una segunda pregunta que nos hicimos cuando empezamos a ver que se necesitaba de alguna forma algún residuo que haga la catálisis ácido-base. Y empezamos a hacerla, esto todavía es un poco preliminar, pero empezamos a ver qué tan conservado estaba en el árbol de la vida esa histidina. La respuesta rápida, si está universalmente conservada, es que no. Por ejemplo, en lo que es eucariota, no la vemos. Es más usual que no esté esa histidina a que esté presente. El caso contrario ocurre en las procariotas, donde en la gran mayoría de filos que estudiamos sí la encontrábamos, sobre todo en aquellos filos que eran patógenos, como lo es Mycobacterium tuberculosis. También lo otro que hicimos fue estudiar todas las estructuras que había depositadas de la MSR, digamos, para ver en cuáles estaba la histidina en el PDB, y vimos lo mismo, es decir, las que provenían de patógenos presentan la histidina, las que no vienen las que son de eucariota no la tienen. Bueno, entonces, como conclusiones un poco de este trabajo fue que no encontramos evidencia del sulfurano como un intermediario para la catálisis. Vemos que para llegar a sulfénico precisamos catálisis ácido-base y que un posible residuo puede ser esa histidina, al menos para lo que nosotros estamos viendo con la de Mycobacterium, con todas las otras de procariota. Y como perspectivas tenemos para, bueno, estudiar el lado de lo que es la ida de sulfénico a disulfuro. Bueno, agradecimientos a mis directores, a la gente que ha ido colaborando con este trabajo, y a las distintas organizaciones que ha hecho esto posible. Por supuesto al público y a la organización por invitarme. Bueno. Muchas gracias, Santiago. Alta charla, y ya sabía por qué, porque trabajás con Ari Seida, mirá vos. Sí, es mi director. Está bien, claro, con razón. No, muy buena. Mientras vemos si hay alguna pregunta, te hago la consulta. ¿Están haciendo análisis, supongo, de dinámica en otros miembros del árbol de la vida, donde se conserva y no se conserva la histidina? Hicimos algunos análisis preliminares de dinámica de la de E. coli, sí, porque también trabajamos con esa. Nosotros hacemos las dinámicas bastante extendidas, de 1 microsegundo. No nos planteamos, de momento al menos, para hacerla de muchos más integrantes, sobre todo porque no hay tantas estructuras y las que hay son muy parecidas a la de Mycobacteria. El análisis que queremos hacer más bien es de secuencia, digamos, de las secuencias que hay. Está bien. Bueno, preguntas. No estoy viendo. Nada, se me ocurren cosas, después voy a hablar con Ari y con vos, si querés. De todos modos, Gonza, se puede quedar un ratito esperando porque hay un lag, un desfasaje con Facebook, con la transmisión, entonces quizás aparece una pregunta en un ratito y que se quede conectado para responderla por escrito. Dale. Hagamos el RSG Uruguay, el RSG Paraguay, chicos, contáctenos, los ayudamos. Bueno, vamos a pasar a la próxima persona. Gracias, Santiago.
No, gracias a ustedes. El siguiente orador es Matías Carletti. Tenés que Dale. compartir. Ahí está. Matías Carletti, Sí, que nos va a hablar sobre análisis de la estructura de las relaciones estructura-función. ¿De presentación? Se ve, ¿Se ve? Bueno, pero estás en la última. Muchas gracias. perdón. Estás en el final. No, si lo querés dar al revés, está todo bien. Podría ser. Yo te aviso cuando quedan 2 minutos. Ni te inmutes, te digo 2 minutos y seguí, pero después te corto. Vamos. Dale, buenísimo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Matías Carletti, trabajo en el grupo de Bioinformática Estructural de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy realizando mi doctorado en ese grupo y les voy a hablar sobre la evolución adaptativa de una tiorredoxina típica formadora de clústeres de hierro-azufre. Esta tiorredoxina típica pertenece a un parásito endointestinal del tubo digestivo, perdón, lo dije 2 veces, llamado Echinococcus granulosus. Decimos que es una tiorredoxina típica porque no tiene actividad reductasa típica de las tiorredoxinas canónicas y participa en la formación de grupos de hierro-azufre. Al comienzo de este estudio solamente contábamos con una estructura RMN proporcionada por el doctor Massimo Veranda de la Universidad de Padua. Y bueno, y como antecedentes, ¿qué sabíamos? Sabemos que las tiorredoxinas canónicas tienen un motivo secuencial altamente conservado en el sitio activo con 2 cisteínas, una C-terminal y una N-terminal. Con respecto a la tiorredoxina de Echinococcus, sabemos que también tiene 2 cisteínas en el sitio activo, que se ven en rojo en la estructura RMN en azul, y si la alineamos con tiorredoxinas canónicas, podemos ver que tiene un plegamiento bastante similar con un RMCD no muy alto. El RMCD nos da una idea de la divergencia estructural. Entonces podemos decir en base a esto que sí tiene un plegamiento tiorredoxina. Lo podemos confirmar, digamos. Sabemos también que las 2 cisteínas, bueno, del motivo secuencial de las canónicas, proporcionan la base de su actividad reductasa mediante un mecanismo en que varias interacciones no covalentes desplazan el pKa de la cisteína N-terminal hacia pKa más ácidos. También sabemos que la tiorredoxina de Echinococcus actúa en forma dinámica en la formación de clústeres, en las que 2 cisteínas se exponen al solvente, y podemos decir que esta función es emergente del plegamiento tiorredoxina. Y bueno, también sabemos que no tiene actividad reductasa, como dijimos antes. Bueno, ahí está también, como para agregar, es relevante la etapa infecciosa del parásito de esta actividad. Entonces, con esto nos planteamos un primer objetivo exploratorio, que es comprender la adaptación funcional de esta función emergente del plegamiento en términos estructurales y evolutivos. Entonces, primero nos planteamos entender las relaciones estructura y función en comparación de esta tiorredoxina con las canónicas, y como primer enfoque alineamos todos los conformeros de la estructura RMN de la tiorredoxina de Echinococcus, y por otro lado alineamos conformeros de diversas tiorredoxinas canónicas obtenidas de la base de datos Cognas. Vemos que el RMCD máximo entre los conformeros da significativamente mayor que de las canónicas. Y con esto podemos llegar a una primera conclusión de que esta tiorredoxina de Echinococcus sería más flexible que el de las canónicas. También vimos que la tiorredoxina de Echinococcus varía entre 2 conformaciones alternativas, una abierta y otra cerrada. La abierta interactúan principalmente residuos aromáticos, y la cerrada diversos residuos interactúan con la cisteína N-terminal. Acá podemos ver de forma más representativa cómo varían estas distancias. Y bueno, para profundizar en este análisis, utilizamos un programa que se llama PROTCA, que lo que hace es una titulación teórica de los conformeros de la proteína, y nos centramos en ver cómo variaba el pKa de la cisteína, tanto C-terminal como N-terminal. Vemos que el de la cisteína C-terminal no varía, y el de la N-terminal varía significativamente dependiendo de los cambios conformacionales.
Pero a diferencia de las tirorexinas canónicas, vemos que el pK de esta cisteína N-terminal varía hacia pKs más básicos, el de las canónicas hacia pKs ácidos. Bueno, y esto, como dije, se correlaciona con las variaciones en las distancias de los residuos mencionados anteriormente. Bueno, entonces con esto nos planteamos una primera hipótesis. Bueno, como ya dije, que la tiroxina de Echinococcus es más flexible que las de las canónicas. Y esta movilidad que tiene, esta flexibilidad, hace que sea inactiva la actividad reductasa y activa la coordinación de clústeres de hierro-azufre. Entonces, nuestro objetivo actual es estudiar este camino evolutivo del aumento de la flexibilidad y de la divergencia de actividad por métodos de reconstrucción ancestral de secuencias y de resucitación. Bueno, para comenzar a entender este camino evolutivo hicimos un análisis filogenético de las proteínas homólogas relacionadas a la tiroxina de Echinococcus. Encontramos principalmente que se forman 3 clústeres, perdón, este panel lo voy a correr. Un clúster azul que contiene Echinococcus y la familia Taenia, un clúster rojo que contiene a miembros del género Hymenoplepis y otro clúster verde que lo conforman mayoritariamente vertebrados. Bueno, entonces nos centramos en los clústeres de las homólogas más cercanas a Echinococcus. Y comenzamos con un enfoque horizontal, o sea, analizar qué pasa con las proteínas homólogas actuales de estos clústeres. Y como de estas proteínas no tenemos ninguna estructura representativa, ninguna estructura determinada experimentalmente, acudimos a un análisis de flexibilidad en base a secuencia por un programa que se llama Dynamite. Con las predicciones de este programa calculamos un score de rigidez que nos dio en promedio más alto en el clúster rojo que en el clúster azul. Lo que nos dice que el clúster azul tiene proteínas más flexibles. Particularmente vemos que la de Echinococcus tiene un score de rigidez bastante bajo. Otra cosa muy importante que contamos en nuestro trabajo es con evidencia experimental. Sabemos que un miembro del clúster rojo tiene actividad reductasa y no tiene actividad, no forma grupos de hierro-azufre, y 2 proteínas del clúster azul no tienen actividad reductasa, y sabemos solamente de Echinococcus que forma clústeres de hierro-azufre, de la otra no sabemos nada todavía. Y bueno, entonces sabiendo esto, pasamos a un análisis vertical, o sea, centrándonos en los nodos internos de estos clústeres, y primero nos centramos en este nodo, predijimos la secuencia ancestral por distintos métodos de reconstrucción, o sea, distintos programas de reconstrucción, y calculamos el score por Dynamite. Vimos que los scores se parecen más a los que daban el clúster rojo, y por lo tanto podemos decir que como que la rigidez aumentó desde este nodo hacia las actuales en el clúster azul. Entonces, con esto nos planteamos como una segunda hipótesis, a modo de conclusión y de trabajo futuro, en que Echinococcus granulosus y sus homólogos cercanos han evolucionado bajo una presión selectiva. Esto derivó en un incremento en su diversidad conformacional y flexibilidad, y en una ganancia en la capacidad de formar grupos de hierro-azufre mientras pierden su actividad reductasa. Y como trabajo futuro nos proponemos profundizar sobre este último objetivo y centrarnos en la reconstrucción ancestral de este nodo que separa el clúster rojo y azul, pero por ahora estamos teniendo problemas porque al ser tan divergentes estos 2 grupos filogenéticos, tan divergentes secuencialmente, recuerdan que tiene un 30% de identidad con Echinococcus, esto es un 70% más o menos, tenemos ambigüedades entre las reconstrucciones y entre los distintos programas también. Bueno, paso seguido a saber cuál es la secuencia ancestral de este nodo, nos proponemos calcular la flexibilidad según Dynamite y por ahí según otros programas también. Y como fase final de este trabajo, hacer un estudio de resucitación que implica la síntesis, expresión y caracterización bioquímica de esta tiroxina ancestral, y posteriormente un análisis estructural.
Bueno, esta es toda la gente que participó en este proyecto. Y un agradecimiento especial a todo mi grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias. Un lujo de tiempo. Muy bien. Bueno, a ver si tenemos preguntas de la asistencia. Sí, Luciano, puedes hablar. No te puedo yo dar micrófono, pero bueno, soy el host. Pero, ¿querés preguntar? ¿A quién hay que darle el micrófono? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Me pesqué un poco tarde, porque estoy en un día full hoy, pero me copó la presentación, muy bueno. Me hizo acordar a unas cosas que trabajamos en la tesis allá con Alejandro, que eran unas proteínas que están involucradas en ensamblar la citocromo oxidasa, y para eso tienen un folder con las cisteínas, el spacing es distinto, y a veces hacen actividad redox de otras cisteínas, a veces unen cobre y transfieren el cobre, o aún a veces unen cobre y hacen redox con el cobre. Entonces te quería preguntar si ustedes han mirado algo, hay estructuras de alguna de estas proteínas, si han mirado algo, si relacionado con el cobre, quizás no sabían, pero ahora saben probar. Estuvimos con respecto a si forman clústeres de hierro-azufre, si hay otras proteínas que forman clústeres así de hierro-azufre, encontramos otra tiroxina bastante lejana a la nuestra de Echinococcus, de una planta que se llama Arabidopsis thaliana. Pero bueno, como es bastante lejana, todavía no encontramos qué similitudes pueden hacer que hagan lo mismo, digamos, porque en el sitio activo encontramos, bueno, las cisteínas típicas, pero no encontramos otros residuos que indiquen que tengan una actividad. La estructura obviamente es la misma porque es una tiroxina, pero no sé. Eso es lo único que encontramos parecido a esta de Echinococcus. Así de cobre, vos me preguntabas. Sí, de cobre. No, con respecto a eso no encontramos nada. Está bien. Bueno, gracias, muy interesante. Bueno, gracias. Gracias, Luciano. Acá Clady dice primero que excelente la presentación y pregunta si da para hacer una aplicación experimental. Creo que más o menos hablaste de las reconstrucciones, pero no sé qué más podés aportar al respecto. La aplicación experimental sería la parte de resucitación de esta secuencia ancestral, de la que separa el clúster dimenolépico de las tenias. Esa sería la aplicación experimental. Hacer una resucitación, se dice resucitación, como expresar en el laboratorio esa secuencia teórica ancestral que tenemos de ese nodo. No sé si responde a la pregunta. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Hay felicidades por la presentación. Bueno, te agradecemos. Bueno, gracias. Matías, muchas gracias por tu presentación. Excelente como siempre del SVG. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima presentadora, en este caso, a la señorita Juliana Glavina, que se encuentra haciendo su postdoc en el laboratorio de Lucía Chemes. Juliana, cuando quieras compartir la pantalla. Anteriormente en el LFP del escritorio de al lado, conmigo, 5 años aguantándonos mutuamente, pero hemos sobrevivido y aquí estamos. Juliana, el stage es todo tuyo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Hola. Funciona todo perfecto. Sí, joya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les voy a contar un poco del uso de métodos basados en estructura y modelado de polímeros para el estudio de interacciones multivalentes mediadas por motivos lineales conectados por un linker desordenado. Este trabajo se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, que es el que figura en esta foto, que es un muy lindo lugar de trabajo.
Primero vamos a hablar un poco de qué son los motivos lineales, creo que algo estuvieron escuchando en las charlas de ayer, más que nada. Básicamente, un motivo lineal es un elemento corto de secuencia, que en promedio tienen 6 residuos funcionales que median la interacción con las proteínas globulares. Se encuentran en regiones desordenadas y para su definición, en general lo que se hace es a partir de un conjunto de proteínas donde se sabe que el motivo es funcional, o sea que está caracterizado experimentalmente y sus posiciones fueron determinadas experimentalmente, se hace un alineamiento donde se ve un patrón de secuencia y se crea una expresión regular que lo que nos permite es identificar por pattern matching en el motivo lineal en otras secuencias proteicas. Además, los motivos lineales juegan un papel muy importante en numerosas vías celulares y son sitios de clivado, modificaciones post-traduccionales o, por ejemplo, péptidos señal que dirigen a la proteína el comportamiento, a la organela adecuada. En particular, nosotros nos vamos a enfocar en la proteína retinoblastoma, que regula el pasaje en el ciclo celular de la fase G1 a S. En el estado activo, la proteína RB está no fosforilada e inhibe la transcripción de los genes dependientes del factor de transcripción E2F. A medida que avanza el ciclo celular, las quinasas dependientes de ciclinas fosforilan a RB hasta que lo llevan a un estado inactivo donde RB está hiperfosforilada, se inhibe la interacción con E2F y se permite la transcripción de los genes dependientes de E2F y se avanza en el ciclo celular hacia la fase S. Cuando un virus infecta a la célula, muchas veces, algunos virus secuestran a RB llevándola a un estado inactivo, muy similar, digamos, al que tiene funcionalmente. ¿Cómo logran eso? Porque la interacción que está con RB está dada por 2 motivos lineales. Uno es el motivo E2F, que ocurre entre los 2 dominios en un bolsillo entre los 2 dominios de RB, y el motivo LXXC, que ocurre en otro bolsillo en el dominio B de RB. Además de las proteínas virales mimetizar esos motivos, en muchos casos poseen una afinidad mucho mayor por el blanco celular que los blancos naturales propios. Y eso permite que puedan competir y desplazar el motivo lineal celular. Se cree que estas diferencias se deben más que nada a diferencias de secuencia por residuos, digamos, flanqueantes al core del motivo, como está acá, el LXXC. Tenemos las proteínas virales que tienen una posición hidrofóbica y un acídico en -1. En este caso, la posición hidrofóbica, por ejemplo, está mucho más alejada y el acídico también. Pero ese no es necesariamente siempre el caso. Por ejemplo, en la proteína E1A de adenovirus, que es una proteína intrínsecamente desordenada con un pequeño dominio globular, que posee el sitio de unión a E2F y a LXXC, el XXC sí presenta una afinidad mayor que el motivo lineal celular, pero el sitio E2F no, presenta una afinidad mucho menor que el motivo celular. Este es un trabajo que desarrolló Nico Futer durante su doctorado, donde muestra cómo es el mecanismo de interacción de E1A con la proteína RB, que básicamente los 2 motivos están unidos por un linker y interactúan ambos. Y eso es lo que permite lograr una mayor afinidad, tal que ya es del orden picomolar. Acá estábamos hablando de nanomolar y acá ya es picomolar. Aumenta muchísimo la presencia de los 2 motivos, la afinidad por RB. Y este es un modelito para que vean cómo sería. Acá está, esto es E1A, este es el motivo LXXC, el motivo E2F y la conexión por el linker.
y nos preguntamos si ese mecanismo estaba conservado. Entonces, para poder estudiarlo, lo primero que necesitábamos hacer es la predicción de afinidad de motivos lineales, que para eso vamos a usar herramientas bioinformáticas basadas en estructura, como Foldex. Además, necesitamos estudiar el comportamiento del linker. Para eso vamos a usar un modelo que se llama Wormline Chain, y poder predecir la afinidad global. Entonces, empecemos por la predicción de afinidad de los motivos individuales, que dada una estructura, vamos a hacer primero el modelado de cada una de las secuencias sobre la estructura. Cada una de estas secuencias fue modelada, y eso nos permite obtener un delta delta G en Foldex, que es la diferencia entre el delta G del motivo que yo estoy modelando con el delta G del wild type. Y otro método que también se puede hacer por Foldex es crear una matriz de energía para poder luego escanear las secuencias. Básicamente, en cada una de las posiciones, individualmente, se va cambiando por cada uno de los 20 aminoácidos posibles y obteniendo un delta delta G para cada uno de los aminoácidos. Entonces obtengo una matriz de energía donde azul es más estable y rojo, o sea, azul contribuye a la unión y rojo contribuye menos. Y esa matriz de energía me permite luego escanear cualquier secuencia y poder de nuevo obtener un delta delta G, que es el delta G de mi secuencia, menos el delta G de la wild type. De ahí, haciendo un breve despeje, puedo obtener una predicción de afinidad de la secuencia de interés, y necesito tener la afinidad del motivo LXXC por RB, que está en la estructura original que se usó para hacer todo este trabajo. Para ver si este método era bueno, utilizamos muchas estructuras, y además teníamos los datos experimentales de afinidades del LXXC por RB, de 10 motivos LXXC celulares, 18 motivos virales y 41 mutantes puntuales del motivo. Las diferencias entre los dos métodos eran bastante mínimas, los dos predicían bastantes, las predicciones que lograban eran bastante similares, y cuando comparamos con las afinidades experimentales, el ajuste era dentro de todo bastante bueno. Tanto en las secuencias naturales, que son las celulares y las virales, como en las mutantes. También en el modelo era bastante mejor la predicción, pero sin embargo esto presenta ciertas dificultades, que cada vez que yo necesite escanear una secuencia y poder predecir, cada vez que yo necesite determinar la afinidad, predecir la afinidad de un motivo en particular, lo tengo que modelar. Y la matriz, en cambio, me da la facilidad de hacerlo con cualquiera de los motivos que yo tenga. Entonces, utilizamos al final, acá les estoy mostrando solamente el resultado de una estructura, pero se hizo con 13 estructuras, si mal no recuerdo. Construimos las matrices, comparamos los resultados y nos quedamos con una, que era la que mejor ajustaba. Y lo utilizamos tanto para el motivo LXXC, hicimos lo mismo con el motivo de 2F, y escaneamos los motivos presentes en 110 proteínas naturales de E1A. Luego estudiamos el comportamiento del linker. Para eso utilizamos el modelo Wormline Chain, que básicamente es que lo que dice básicamente es que la accesibilidad del segundo motivo va a estar dada por la longitud del linker. Para linkers muy cortos, yo voy a presentar la proteína va a tener una concentración efectiva muy mala, ¿sí? Va a estar por este lado. El segundo motivo va a presentar la concentración efectiva muy mala. Para linkers muy largos, el linker va a estar explorando una gran parte del espacio antes de unirse a su sitio de unión, por lo tanto la concentración efectiva empieza a decaer, pero hay una longitud óptima del linker que permite que la afinidad sea máxima. En este caso, el valor predicho de la concentración efectiva para el
para la proteína E1A es 0,92 y en nuestra predicción nos está dando 0,52. La concentración efectiva depende de dos factores. Uno es la longitud de contorno, que es básicamente la longitud del linker, y la longitud de persistencia, que básicamente es cuán independientes son dos aminoácidos al moverse en el espacio. O sea, dos aminoácidos se puede, con una longitud más o menos de 3, dos aminoácidos se mueven seguidos, se mueven como una barra rígida, y más allá de eso empieza a tener más flexibilidad. Cuando estudiamos la concentración efectiva en nuestras 110 secuencias naturales, lo que se ve es que la mayoría de las secuencias están en la longitud, cerca de la longitud óptima del linker, por lo cual el linker se estaría comportando como un linker entrópico. Luego estudiamos el grado de desorden y conservación del linker. Para eso utilizamos IUPRED, que es un predictor de desorden. Los valores por arriba de 0,5 indican que los residuos son desordenados, y por abajo de 0,5 indican que son ordenados, y lo que se ve es que los 110 linkers en promedio son flexibles y desordenados, digamos. Estudiamos la conservación de secuencia, y el linker, la secuencia está altamente conservada. Y después hicimos un análisis, una inspección visual del alineamiento, y lo que se ve es que hay dos regiones acídicas en ambos extremos de los linkers, que lo que sugeriría que estaría permitiendo que el linker permanezca extendido, que había linkers más cortos, como estos de acá arriba, otros que eran más cortos y estaban enriquecidos en serinas y algunas cargas, y otros un poquito más largos que estaban enriquecidos en prolinas. Por lo tanto, hay variaciones de longitud y composición de secuencia entre los linkers. Bueno, cuando hicimos cuando hicimos la predicción de la afinidad global, vimos que la afinidad global, calculada en base a la predicción individual de los motivos y la concentración efectiva, era bastante conservada y que no dependía de la longitud de los linkers. Y además, usando en el CD 110 secuencias, las afinidades de motivo E2F estaban todas por arriba mayoritariamente que la afinidad del factor de transcripción E2F celular, y que las afinidades compuestas, que son estas de acá, estaban todas, eran mucho más afín que E2F2, que es la proteína celular. Además, hicimos simulaciones que nos permiten también calcular una constante de afinidad, y se ve exactamente lo mismo, ya sea All-Atom o Gaussian Chain. Por lo tanto, la afinidad global está conservada y no dependería del número de residuos. En las simulaciones, además, se observó que la distancia end-to-end de los linkers estaba conservada, y que la carga neta por residuo era lo que mejor estaba prediciendo la distancia end-to-end. Todo esto sugiere que la longitud del linker y la composición de secuencia están optimizadas para lograr la mayor afinidad. Luego vimos cómo era eso, cómo se distribuía en la filogenia de adenovirus. Adenovirus es el género Mastadenovirus. El adenovirus infecta a primates nada más. Esta es la filogenia de Mastadenovirus. Y lo que se observó es que en todo lo que es mamíferos, primates, la afinidad es bastante alta, la afinidad global es bastante alta, la afinidad de los motivos está bastante conservada, y que la longitud del linker también, dentro de todo, está bastante conservada. Pero para un pequeño clado, que es el que está acá, donde gris indica la ausencia de los motivos,
lo que se vio es que o bien algunos los linkers cortos, que son los que están indicados en violeta, tenían un motivo que tenía muy baja afinidad, o bien que ya algunos de las secuencias actuales habían perdido uno de los motivos, por lo tanto no podíamos definir el linker. Y eso daba una afinidad global bastante baja. Y todos estos resultados sugieren que la evolución de la afinidad entre E1A y retinoblastoma requiere la evolución concertada de los motivos lineales y la longitud del linker. 2 minutos, Juli. Bien. Bueno, en resumen, la mayoría de los motivos virales de LXXC poseen una afinidad mayor que los motivos celulares. La proteína E1A utiliza un mecanismo diferente, que está altamente conservado. La composición de secuencias fue optimizada a través de la evolución para mantener una conformación extendida y flexible de los linkers. Y el linker de 1A se comporta como una cadena entrópica que posiciona dos motivos lineales y maximiza la afinidad por RB, proveyendo una plataforma para la formación de complejos que es esencial en la función de E1A como un nodo. Por último, agradecimientos. En especial voy a agradecer a la doctora Lucía Chemes, que es mi directora, porque tengo apoyo constante de ella, no solamente ahora en el postdoc, sino también lo tuve durante todo mi doctorado. A Lucía Álvarez, que ahora no está más con nosotros, está en Embel. A Nico Futel, que hizo toda la parte experimental de este trabajo. Nico, Mati y Fede, porque son los miembros del grupo. Estos son todos los colaboradores de ese trabajo, fue un trabajo muy grande. Al RCG, por supuesto, a la Asociación Argentina de Informática y Biología Computacional. Les voy a pedir que, si nos quieren, nos sigan en las redes, no solamente a la RCG y a la 212, sino también a nuestro labo, que es el Chemes Lab. A mí, si me quieren seguir, son bienvenidos. Y por último, chivo, buscamos estudiantes y son todos bienvenidos a conocernos, a hacernos preguntas, lo que quieren, y nos pueden encontrar en las redes o escribirnos en nuestros mails. Muchas gracias.